Dale una alabanza al Señor, dale una alabanza al Señor. Te adoramos, te adoramos. ¿Sabe usted que no ha habido un alcohólico que se haya llegado a Jesús y Jesús lo haya desoído? No ha habido un drogadicto que se le ha acercado a Jesús y Jesús no lo haya liberado. No ha habido una prostituta que se haya acercado a Jesús y Jesús no la haya perdonado. No ha habido un hombre o una mujer que desde su profundidad en el corazón del sentimiento lleno de sequedad y de pecado, cuando no ha tenido deseo de seguir caminando, que se haya acercado a Dios y Dios no haya extendido su mano para auxiliarlo. Él es nuestro consolador, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra razón de existir. Por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él iremos a la vida eterna. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Te invito a que estemos puestos en pies. Escribí en la página de la iglesia en el WhatsApp el tema de esta mañana: no te canses. Amén. Hay veces que uno piensa, ¿verdad?, que todos estamos conectados ahí. El viernes tuvimos que mover el curso a la iglesia de Montreal, hice un seminario extraordinario. Gloria a Dios. Y hay unos hermanos que no leyeron el WhatsApp y pues, lamentablemente no supieron, ¿verdad?, de esa movida, así que tendré que tomar prevención para que en otra futura ocasión pues poderles llamar o comunicarnos de otra forma. Así que mis excusas a esos hermanos, ¿verdad?, que no se enteraron de eso. Vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, delante de tu presencia estamos, en acción de gracias. Gracias, Jesús. Qué bueno sentir la caricia de tu Espíritu Santo, de que nos despertamos cuando veníamos de camino al estar en este lugar. Y tenemos la convicción que al salir de este lugar también sentiremos las corrientes de agua viva correr por todo nuestro ser. Ahora, Señor, me dispongo a disertar la palabra que pusiste en mi corazón. Responsablemente la deposito a través del sistema auditivo a cada oyente, esperando, Señor, que esta palabra sea viva y eficaz en cada una de nuestras vidas, que más que escucharla, Señor Jesús, la pongamos en práctica, nos alentemos, Señor Jesús, a siempre seguir hacia adelante. En tu nombre damos gracias, mi Jesús. Amén. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Puede tomar asiento, amadillas. Permítanme ubicarle en espacio-tiempo, en el marco histórico. El libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, cerca del año 48 después de Cristo, llega a esta región de Galacia y llega acompañado de Bernabé en su primer viaje misionero. Y para aquellos que, ¿verdad?, les interesa saber dónde queda Galacia o con qué compararíamos esta región en el día de hoy, toda esa región que se conoce como Turquía tiene el mismo espacio, el mismo lugar que tuvo estas iglesias en Galacia. Así que hasta aquel lugar llegó el apóstol Pablo para alcanzar
primeramente, como Jesús lo había establecido, primeramente llegó a aquel lugar a los de la casa, a los judíos. Pero todos nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue llamado por Jesucristo para predicarle a los gentiles. El tema central que nosotros encontramos en los Gálatas es el mismo que encontramos en Romanos, que la salvación es por la fe y por la justificación en Jesucristo. Luego de esa primera estadía del apóstol, sale de aquella región y vuelve a visitarla luego del año 49-50, después que hubo el concilio en el capítulo 15 de Hechos. Vuelve una vez más a esta región. O sea que en un periodo de tiempo de 3 o 4 años, en 2 ocasiones, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de estar en aquella región. De hecho, fue recibido en gran parte con buenos ojos, encontró oídos. Muchas de las personas que estaban allí creyeron en él y en su prédica, en lo que él y Bernabé estaban diciendo. Irónicamente, este pueblo que se componía de pueblos nómadas, que 300 años antes de que Jesucristo llegara sobre la faz de la tierra, se establecieron en aquella región, por lo cual tenían unas prácticas paganas. Ellos pensaban y querían adorar tanto a Pablo como a Bernabé porque estaban haciendo milagros, prodigios, maravillas, todo lo que se expresa en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, que eran las señales de aquellas personas que iban a predicar el Evangelio. Dios estaba manifestando su poder y su gloria a través de este ministerio, y las personas lo estaban recibiendo. Pero esto llamó ante los que eran los judíos, los llamó a que ellos veían que el pueblo escuchaba a Pablo y ellos notaban que aumentaba el número de las personas que querían aceptar a Jesucristo. Y esto trajo cierta dificultad, ya que se levantaron en contra del apóstol. Y en una ocasión en Listra lo apedrearon. Y dice la palabra en Hechos 13 al 14, encierra el periodo de tiempo que ellos estuvieron allí. Dice que lo arrastraron y lo sacaron de aquella tierra porque ellos entendían que el apóstol estaba muerto. Interesantemente, el relato bíblico, le invito en su casa que usted lo pueda buscar. El relato bíblico me dice que aunque él fue sacado de allí como muerto, dice que cuando llegó a la otra región a predicar estaba lleno de gozo, de alegría, de contentamiento, porque la palabra era predicada, porque los enfermos eran sanados y porque muchos venían a los pies de Cristo. Poderoso Jesús. Y pensando en esta realidad y en la experiencia de Pablo, lo traigo a nuestro tiempo. Hoy en día en las congregaciones, por los que decimos que somos cristianos, porque no me saludan me molesto, porque no me visitan me molesto, porque no me atienden me molesto. En cambio, estos hombres que sufrieron en carne propia llegaron hasta la sangre por el Evangelio de Jesucristo. Lo que sentían era alegría y contentamiento en sus corazones. El apóstol presenta a los Gálatas su vida, un resumen de su vida. Y hay unas cosas interesantes que él le escribe a los Gálatas que no los encontramos en el libro de Hechos. Allí él hace un resumen de su conversión, los primeros capítulos. Allí también él habla que una vez se convirtió, en vez de bajar a Jerusalén, él estuvo 3 años en los desiertos de Arabia. Y allí fue instruido, dice él, que por el Señor mismo. También Gálatas le relata el momento cuando Pedro sube a esta región y Pablo tuvo que confrontarlo y reprenderlo. También en esta carta, en esta epístola, él dice que de la misma forma que él predicó y dio la aceptación, ahora se estaba dando cuenta, le habían llegado noticias de que muchos de los que habían creído en él apenas habían pasado unos 6 años y ya habían desertado de la fe.
La pregunta sería, ¿por qué se apartaban de la fe? ¿Sabe usted que uno de los enemigos número uno que tenía el apóstol Pablo se llamaban los judaizantes? Escúcheme. Los judaizantes eran un grupo de cristianos. Escuchen cómo se lo estoy planteando. Era un grupo de cristianos que habían aceptado a Jesucristo, pero ellos decían, su filosofía, su forma de pensar, que aparte de haber aceptado a Jesucristo, era importante que todas las personas guardaran la ley de Moisés. Poderoso Jesús. Y es interesante cómo el apóstol en este libro hace una defensa. Y es entonces cuando el pensamiento central del libro coge vigencia. Cuando dice que la salvación para el hombre y la mujer que aceptan a Jesucristo como su Salvador no es cuestión de obra. No es cuestión de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En otras palabras, usted y yo somos salvos por fe. Y por esa fe puesta en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Aquí también nosotros encontramos muchas enseñanzas que las podemos aplicar a nuestra vida. Porque en el capítulo 5, ahorita vamos a entrar un poco más de lleno, él presenta la dualidad, la lucha que existe en el interior del hombre y de la mujer que aceptan a Jesucristo. Gloria a Dios. Y me atrevería yo a decir, no solamente a los que aceptan a Jesucristo, sino de todos los seres humanos. Y quiero llevarte primeramente al momento cuando él tiene este encontronazo con Pedro. Vaya conmigo al capítulo 2. Porque de esto también nosotros podemos sacar enseñanza, ¿verdad? 2:11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, no se confunda esto con Antioquía, ¿verdad? Que estaba allá en tierra, al norte de Tierra Santa, es de otra región en Galacia. Le resistí cara a cara. O sea que la confrontación no fue algo sencillo, porque es que era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que venían, que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el primer compañero de Pablo en su primer viaje misionero, dice aquí, por eso lo menciona, aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todo, si tú, siendo judío, vive con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Yo hay veces que digo que nosotros tenemos muchos rasgos de pareceres, porque predicamos un evangelio más complicado que el que Jesucristo nos presentó. Y nosotros queremos hacerle ver a las personas que solamente alcanzarán la salvación si hacen lo que nosotros entendemos que deben de hacer. Pero la verdad bíblica me dice que para yo acercarme y aceptar la salvación, lo único que tengo que hacer es reconocer a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Y el mismo apóstol dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas.
Gloria a Dios. De manera que mi vida pasada, una vez yo vengo a Jesucristo, queda perdonada. Gloria a Dios. Para el cristiano, solamente le compete hacer dos cosas importantes para nuestra salvación. Dos cosas. La primera y la más importante, creer. Tener fe en la obra de Jesús. Pero para yo tener fe en la obra de Jesús, primero tengo que reconocer mi condición sin Él. Y aceptarlo a Él para que mi condición cambie, sea transformada. Lo primero es creer. Y lo segundo importante que usted y yo tenemos que hacer es obedecer. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, no los mandamientos y los estatutos de hombre, nosotros podremos vivir una vida que agrada a Dios. Una vida que la tendremos llena de paz, llena de alegría, llena de contentamiento. No te estoy diciendo que vamos a tener una vida sin problemas, no. En el mundo tendréis aflicción. Eso es una afirmación del mismo Jesucristo. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver a los pastores de Ucrania en un mensaje que le dieron a todo el mundo para que oraran por ellos, para que el Señor los fortaleciera en el momento que estaban viviendo. Yo no sé usted, allí yo no vi desesperación, allí yo no vi amargura, allí yo no vi llantos. Allí yo no vi personas cuestionándole a Dios por qué estaban pasando por ese momento. Santo vive Cristo. Y todavía hoy lo están pasando. Están siendo sacados de su tierra por un capricho de un hombre. Lo que ellos reflejaban era paz, era tranquilidad. Porque el cristiano está llamado a tener paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio del tiempo difícil. Amén, gloria a Dios, Santo Jesús, aleluya. Cuando todo parezca contrario, nosotros sabemos que esta leve tribulación momentánea no se puede comparar con la gloria venidera. Pero el clímax del libro de los Gálatas nosotros lo vemos en el capítulo 5. Pienso que aquí es cuando el apóstol empieza a confrontar a los que habían escuchado en el Evangelio y habían desertado del Evangelio. Yo estoy seguro que si nosotros nos vamos a preguntar a las personas que hoy en día están fuera de las iglesias, cuando digo que están fuera de las iglesias, que fueron cristianos, ¿verdad?, que aceptaron a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, y que hoy en día no están adentro del cuerpo de Cristo. Tristemente yo he escuchado personas que dicen que esas personas que se alejan del Evangelio son personas que nunca se convirtieron, y yo difiero de eso. No, yo sí creo que tuvieron un encuentro con Jesús. Yo sí creo que Jesús obró en su vida. Yo sí creo que ellos tuvieron paz. Yo sí pienso que ellos tuvieron la seguridad de la salvación en sus corazones. Poderoso Jesús. Pero se descuidaron. Pero dejaron la búsqueda de Dios. Santo Jesús. Pero se llenaron de las cosas terrenales. Y en usted y en mí hay una lucha. Hay una lucha espiritual en donde el Espíritu Santo de Dios quiere llevarme a la altura de Jesucristo. Esa es su misión. El que haga de mi persona una persona como Jesucristo. Esa es su obra. Pero de la misma forma, la naturaleza humana nos conecta con las cosas terrenales. Si yo preguntara en esta mañana, ¿el pecado es bueno? ¿Qué usted me diría?
Yo no sé lo que usted me diría, pero yo diría que sí. Ay, hermana, si no fuera bueno, no hubiera gente en el mundo, no hubiera todo el mundo en la iglesia. Ahora la pregunta es, los que están en ese estilo de vida, ¿hacia dónde van? Y los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestros corazones, ¿hacia dónde vamos? Porque la vida del alma no se limita a esta tierra, la vida del alma es eterna. Y usted y yo tenemos que decidir hacia dónde llevamos nuestra eternidad. Jesucristo nos ha hecho una promesa de que nosotros estaremos con Él. Y Él dice, y nos llama amigos. Lo que pasa es que Él pone una condición. Él dice, yo los llamo amigos, y vosotros sois amigos si hacéis lo que yo les digo. Eso no es una condición. Por eso yo enseño y digo que la salvación tiene sus condiciones. Es gratuita. Está accesible a todo el mundo. Pero una vez tú la obtienes, tienes que cuidarla. Tienes que guardarla. Y a lo largo de nuestra vida vamos a tener unas luchas entre lo espiritual y lo carnal. ¿Sabe por qué? Porque somos de carne y hueso, y esta naturaleza, nuestra tendencia es hacer las cosas malas. Lo hacíamos desde que somos niños, nos escondíamos a hacer las cosas. Cuando juveniles nos escondemos a hacer las cosas que hacemos. Y nos escondemos porque nuestra naturaleza humana sabe que hay cosas que no se deben de hacer y las estamos haciendo. Nos pasa en la juventud cuando somos adultos. ¿Por qué? Porque somos carnales y también somos espirituales. Poderoso Jesús. Lo que usted y yo tenemos que comprender es que nosotros vamos a vivir de aquello que nos alimentamos. Si nos alimentamos de las cosas de la carne, viviremos en la carne. Pero si nos alimentamos de las cosas del Espíritu, viviremos en el Espíritu. Y el Espíritu es más poderoso que la carne. Pero me dice Pablo que tenemos que someterla. Me dice Pablo que tengo que despojarme de mi naturaleza humana para poder ser revestido de la naturaleza espiritual. ¿Estamos bien? Gálatas 5. Digo que este es el punto clímax en Gálatas. Es la confrontación que está haciendo Pablo con este pueblo que había escuchado su palabra, su mensaje, y habían aceptado a Jesucristo. Y 6 años después se habían apartado. Digo pues, andad en cómo, en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Eso no es una lucha. ¿Es una lucha o no es una lucha? Yo creo que hay una lucha aquí. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y cuando habla aquí, no habla de la ley mosaica, sino de la ley del pecado. Si usted quiere implicar la ley mosaica, yo no tengo problema también. Y dice, y manifiestas. Ahí es donde el ser humano tiene el problema. Pensamientos negativos. Ángelo, yo he tenido, perdón. Si a usted le pisaron un callo y usted, pues, eso le da bien, a mí no, me duele, grito. Y lo único que deseo es que la persona cuando se levante en la mañana le dé con el dedo pequeño a la orilla. Señor, reprenda. Pero lo que quiero que usted comprenda es que una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que yo hago.
Piensa que el apóstol claramente está diciendo ahí que manifiestas son las obras de la carne. Si son manifiestas es porque usted las ejecuta. El problema del ser humano no es el pensamiento, el problema del ser humano es la acción. Frente a una persona que piense robar el banco, ¿qué tú vas a hacer con ella? No se puede hacer nada, es un pensamiento. Lo primero es que esté en ¿dónde? En su mente. Digo, hay quienes verbalizan, cuídate que donde te coja te voy a matar. Esa persona se ató. ¿Sabe usted por qué? Porque aunque él no mate a la persona a la cual él amenazó, el primer sospechoso, si esa persona muere, ¿quién va a ser? El que lo amenazó. O sea que lo que está en mi mente no me perjudica, pero lo que sale por mi boca sí me perjudica. Y sigue diciendo, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea que estaban ocurriendo, las estaban practicando, como ya lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Alguien aquí sabe cuál fue el mensaje que Jesucristo vino a traer sobre la faz de la tierra? ¿Cuál fue el mensaje central de Jesucristo? ¿Qué es lo que él decía al principio de sus prédicas? ¿Qué era lo que decía a través de las parábolas? ¿Qué era lo que decía a través del sermón del monte? El reino de los cielos se ha acercado. Y mira a ver si no estaba tan cerca que él era la puerta del reino de los cielos. Y estaba entre nosotros, habitó entre nosotros y nos dio acceso a la presencia del Padre a través de él. Gloria a Dios. Y por eso es que aquí Pablo le está diciendo a los Gálatas, si ustedes practican estas cosas, de las cuales fueron liberados, de los cuales el Espíritu Santo de Dios los limpió y los hizo ser espirituales, pero ustedes se descuidaron. ¿Saben por qué se descuidaron? Porque había unos mozarbetes que ahorita les dije que se llamaban judaizantes, que para poder resaltar la ley mosaica tenían que ir en detrimento de la persona de Cristo. Porque la ley mosaica y Jesucristo no ligan. Jesucristo cumple la ley mosaica, pero usted llega al cielo no por la ley de Moisés, sino por la ley de la fe en Jesucristo. Amén. Como decía el conferenciante del viernes, él hablaba de un programa de estudio y él decía, este programa de estudio es el Rolls Royce. La fe en Cristo es un Rolls Royce que nos lleva al cielo, ángel, cómodo, sin problema, seguro de que vamos a llegar, porque primero me deja la cena antes que el Rolls Royce. Si usted quiere ir en el Mitsubishi que yo tenía, ahora lo cambiaron de marca, ¿verdad? Mitsubishi. Ahora ellos me dicen que la marca de Mitsubishi es Landau. Landau por todos lados. Eso me dijo Ángela. Pero usted coge como usted opera su vida. Yo no puedo gobernar tu vida. Nadie puede gobernar tu vida. A ti el que está al lado tuyo puede decirte lo que quiera, pero tú decides si lo haces o no lo haces. Santo Jesús. Cuando yo me reconcilié con el Señor, muchos que iban al lado mío iban corriendo. Y yo iba a paso de tortuga. De hecho, déjame abrir un paréntesis, de hermana Marina les envía saludos. Ella ayer
un día de asueto que le dieron, fue a ver perezosos. Y los perezosos, yo no sé cuántos aquí vieron Zootopia. Eso es. Zootopia. El animalito ese que va a dar la licencia que desde por la mañana hasta por la noche está por la serie. Se mueve bien lento. Pues mire, yo creo que yo en esos inicios era un perezoso. Iba lento. Y quizás todavía soy lento. Pero una cosa estoy seguro, hermana Ana, que estoy adentro. Estoy en los caminos del Señor. Los que iban corriendo hoy en día no están. Esto no es cuestión de velocidad. Esto es cuestión de resistencia. Amén. Esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de permanencia. Esto es cuestión de obediencia. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el apóstol de los Galatas allí le dice: ustedes tienen esta problemática, mas yo vuelvo a presentarle algo mejor. Y les dice, en el versículo 22 voy: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios las opera en nuestros corazones. Por eso es que usted, cuando antes maldecía, ahora bendice. Cuando usted odiaba, ahora ama. Cuando usted explotaba, usted ahora es una persona mansa, que tiene tolerancia, es fuerte de carácter. Eso lo hace Dios en la persona que le recibe como único y exclusivo Salvador. Porque la obra de Dios es la obra de un Dios vivo, no de un Dios muerto. Nuestro Dios transforma, nuestro Dios cambia. A los oídos de mi madre y en la vivencia de mis padres, pudo ver cuando en un momento dado de mi vida iba rumbo a la muerte. Gloria a Dios. Habiendo conocido el Evangelio, estaba lejos del Evangelio. Pero qué bueno que aunque yo estaba lejos, Dios seguía cerca. Amén. Gracias, Y Señor. lo importante es que el hombre y la mujer entiendan que cuando aún entiendan que están lejos de Dios, Dios está tan cerca como la confesión de nuestros labios al recibirle como nuestro único y exclusivo Salvador. Y cuando lo hacemos, nuestra vida es transformada, es cambiada. Y el salmista lo expresaba de esta forma: vuélveme el gozo de mi salvación y que tu espíritu noble me sustente. Poderoso Jesús. Proverbios me dice, estoy casi terminando, 16:3: pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Algo que usted y yo debemos de aprender es que la Biblia tiene un mensaje universal. Y cuando el sabio me está diciendo ahí que ponga mis planes en las manos de Dios, está partiendo de la premisa que son los planes que van alineados conforme a la voluntad de Dios para con mi vida. En una ocasión un joven me dijo, no de aquí, de aquí, ¿verdad? Era de allá de Juan 36. Me dijo: yo voy a orar, esto fue un domingo, para que le amanezcan las gomas vacías a mi maestra mañana. ¿En serio? Y yo lo miré y le digo: ¿por qué tú dices eso? No, lo que pasa es que mañana yo tengo un examen y no he estudiado. Esos no son los planes que están diciendo el salmista. El salmista está hablando de los planes que seguía el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Lo apedrearon, pero seguía predicando. Lo azotaron, pero seguía predicando. Lo encarcelaron, pero seguía predicando. Gloria a Dios. Hoy en día nosotros hemos cambiado nuestras metas. Hemos cambiado la esencia misma del Evangelio.
Pero todavía hay personas que necesitan escuchar a un hombre o una mujer que le sirven a Dios decirle: Cristo te ama. Cristo quiere transformar tu vida. ¿Sabes por qué yo sé que lo puede hacer? Porque lo hizo conmigo. Conviértase usted en un testimonio fehaciente de la obra de Jesucristo en el hombre y en la mujer que le creen a Él. Entendiendo todo lo que le he dicho hasta este momento, ahora vamos a entender lo que dice el versículo 9 del capítulo 6 y terminamos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gloria a Dios. Qué triste cuando una persona alcohólica, que aquí nosotros hemos conocido esto en carne viva, lo hemos experimentado aquí dentro de nuestra iglesia, de nuestro templo y en nuestros alrededores, cuando una persona se desvive por el ron. Aquí yo no lo he visto, pero cuando estuve en Mateo 16, yo era diácono, y a mí me tocaba estar en la parte de afuera porque se robaban la goma, se robaban las baterías. Y me tocaba estar en algunos cultos afuera. Y en varias ocasiones yo veía personas corriendo hacia la iglesia, hacia el templo, pero no para entregar sus vidas a Jesucristo, porque venían huyendo porque los iban a matar por la droga que se había metido. Los tenía viendo elefantes blancos, alucinaciones de toda clase. Yo recuerdo que en uno lo atajamos y me decía: pero míralo ahí, míralo ahí. Y yo entonces que lo quiero matar porque aquí no hay nadie. Usted los ve a veces en las luces, los ve que roban para saciar lo que los está llevando a la muerte. Poderoso Jesús. Permita a Dios Gloria a tu nombre. esa misma entrega que busca el hombre y la mujer hacia el mal, nazca en los corazones de los cristianos en buscar hacer el bien. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que nos desvivamos por ayudar al prójimo. Gloria a Que Dios. nos desvivamos por seguir a Jesucristo. Que nos desvivamos para permanecer firmes en la fe, inmovibles Gloria a Dios. Aleluya. ante las críticas de que está a nuestro lado. Gracias, Señor. Si aún el mismo Pedro fue usado por el diablo para impedir que la obra redentora se llevara a cabo, no permita que nadie ni nada te quite del plan de Dios para tu vida. Poderoso Jesús. Persevera, cree, obedece, y eso nos garantiza a que usted y yo no nos cansaremos, y a su debido tiempo, sea que seamos transformados o que nosotros morimos en esperanza y somos transformados en esperanza, porque sabemos que si estamos con Jesús y Él está en nuestros corazones, la única garantía que usted y yo tenemos es que heredaremos el reino de los cielos eternamente. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Gloria a Dios. Aleluya. Cierra tus ojos en esta hora. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, Gracias, Jesús. cuántos ataques, cuánto viento contrario Gloria a Dios. han azotado a tu pueblo. Quizás, Señor Jesús, el enemigo piensa que nos ha hecho claudicar. Posiblemente piensa que nos tiene en el suelo, que ya no podemos levantarnos. Job esperaba un pariente redentor, pero nosotros tenemos a Jesús, nuestro redentor. Con la misma convicción que Job decía: aún del polvo me levantará,
Yo también creo que tú, Señor Jesús, de las profundidades hasta donde yo bajé en vida, pero estaba muerto, pero allí tu mano fue extendida y me rescataste, me limpiaste, me libraste y hoy me usas para tu gloria y honra. La misma forma que lo has hecho conmigo, también lo puede hacer con aquel que se rinde a tus pies. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, a no cansarnos, a que perseveremos, a que le demos más importancia al fruto del Espíritu que a la obra de la carne. Gloria a Dios. Porque hemos aprendido en esta mañana que el Espíritu y la carne hay una confrontación en nuestro interior. Pero cuando alimentamos al Espíritu, el Espíritu nos vivifica, el Espíritu nos transforma, el Espíritu nos sostiene. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder permanecer. Amén. Gracias, Jesús. Y si algún oyente, tanto aquí como en la transmisión en vivo, en la grabación que está viendo, está lejos de ti, que pueda tomar la decisión en esta mañana de acercarte a ti. Si lo está viendo en la tarde, en la noche, lo importante es que tu presencia está con él, está con ella. Señor, gracias por la oportunidad que me has dado de poder compartir tu palabra. Gracias, Jesús. En tu nombre damos gracias, Jesús. Amén. Nuestra hermana Lisandra. Gloria a Dios.